Actualmente es investigadora por eSalud, responsable del proyecto sobre epidemiología de trastornos neurológicos funcionales en la red Rebagliati y eficacia de tratamiento con medicina complementaria reconocido por la FNDS. Organizadora y responsable científica de nuestro primer congreso latinoamericano, neuróloga experta en trastornos neurológicos funcionales, se especializó en la Functional Disorders Research Group en la Universidad de Edimburgo con el profesor John Stone y en el Insel Spital de Berna, Suiza, con la profesora Selma Aybeck. En 2019 fundó la Unidad de Trastornos Neurológicos Funcionales en el Departamento de Neurología del Hospital Público de Bolzano, en Italia, y es miembro del Registro Italiano de Trastornos Neurológicos Funcionales, de la Sociedad Italiana de Trastornos del Movimiento y de la Fundación Mundial de Trastornos Neurológicos Funcionales. Gracias. Trataremos de ser rápidos. Ok, entonces solo para contarles un poco la experiencia de Perú, porque yo me he ocupado de este proyecto durante más o menos 1 año y medio y es un proyecto enteramente financiado por un fondo de la Unión Europea y con la colaboración de Salud. Y es un proyecto que mira a llenar el vacío en la asistencia a trastorno neurológico funcional en Perú. Es un estudio piloto y el objetivo es estudiar la epidemiología de los TNF en la red Rebagliati del Seguro Social de Salud y el efecto del tratamiento adaptado con técnicas de medicina complementaria. En realidad no es el único proyecto con medicina complementaria, existen otros estudios que incluyen la medicina complementaria, pero este proyecto nació porque intentamos adaptar lo que tenemos, ¿no? Utilizar lo que tenemos aquí. Entonces, yo en mi experiencia en Italia vi que es bastante difícil involucrar en un servicio para TNF la medicina de rehabilitación, porque obviamente están cargados por el manejo de otras enfermedades. Entonces, a veces es más fácil incluir a otros servicios que están más predispuestos porque ya tienen una visión holística y ya más rápidamente aprenden cómo manejar estos pacientes. Y aquí en eSalud tenemos la fortuna de tener un servicio de medicina complementaria en eSalud donde trabaja una fisioterapeuta o tecnólogo médico, una psicóloga y enfermeras que son entrenadas para dar terapia de medicina complementaria. Entonces, el objetivo general, como les dije, era evaluar la prevalencia del TNF en un hospital de nivel terciario, que es el Hospital Rebagliati, en un tiempo entre marzo 2024 y mayo 2025, y como segundo objetivo analizar el efecto de técnicas de medicina complementaria. Es un ensayo clínico prospectivo con confronto entre cohortes. Tenemos 2 cohortes. Una cohorte es de pacientes control, que son pacientes que reciben Okay. Entonces, la corte de control son pacientes que reciben el diagnóstico por un neurólogo experto en TNF, reciben educación y material informativo, más algunas indicaciones generales que puede dar cualquier neurólogo entrenado en TNF. Algunas técnicas de grounding, algunos ejercicios de fisioterapia, algo que realmente cualquier neurólogo que han escuchado en estos días como yo saben decir. Pero no reciben un protocolo de tratamiento especializado porque hasta ahora en Perú no existe. Entonces pueden recibir otro tipo de terapia, psicoterapia o terapia física convencional. Y la corte de pacientes tratados recibe el diagnóstico, la educación, más un ciclo de tratamiento en medicina complementaria, totalmente medicina complementaria. Entonces, este proyecto prevé una fase de reclutamiento que consiste en la recolección de datos sobre la demografía, los síntomas, escalas de funcionamiento motor y social, y sobre el estado de salud y la calidad de vida. Y después prevé una fase de educación del paciente y una fase de tratamiento adaptado a las recomendaciones para el tratamiento de TNF que escucharemos en las siguientes charlas. La corte de control
control son pacientes que fueron excluidos de la terapia, no por elección de alguien, sino porque a fuerza, porque no tenían, por ejemplo, la referencia al Hospital Rebagliati, o porque habían perdido mientras tanto su seguro, entonces no podían atenderse para la terapia, o porque aunque le hemos dado la posibilidad de ir, no fueron a las terapias por algunas barreras logísticas. Entonces la corte de tratamiento recibió un ciclo de tratamiento según todas las sesiones programadas. Obviamente, antes del inicio de este proyecto, tuvimos que hacer actividad educativa, porque los profesionales no estaban preparados. Entonces, tuvimos algunas sesiones formativas en neurología, en la neurología del Hospital Rebagliati, y un acompañamiento de los neurólogos durante las sesiones, que duró un año, y han escuchado las presentaciones de los casos clínicos de neurólogas de Perú que trabajaron conmigo. Después hicimos una capacitación también de los terapeutas en los dos centros de medicina complementaria. Uno es la unidad de medicina complementaria del Hospital Rebagliati. Intentamos iniciar el estudio ahí, después verán que lo hemos movido al CAMEC, al Centro de Atención de Medicina Complementaria del Hospital Angamos, por una serie de razones logísticas. Y obviamente en este proyecto tuvimos que preparar material educativo para pacientes específico para Perú, y como han visto en todas las pausas están mostrando el video que hemos preparado sobre qué es el trastorno neurológico funcional. Entonces vamos al tratamiento de medicina complementaria. Es un protocolo multidisciplinario, pero sí, diría que es interdisciplinario en este caso, porque las terapeutas trabajan todas en el mismo lugar y todas han compartido la información sobre el paciente, y está adaptado al perfil clínico y a la necesidad del paciente. Obviamente nosotros nos basamos en las recomendaciones internacionales, pero tenemos que adaptarla a la realidad de salud. El objetivo esperado obviamente era evaluar si hay una mejoría de los síntomas neurológicos, una mejoría en la calidad de vida y una mejoría en la salud emocional del paciente. Pero obviamente es un proyecto que nace como estudio piloto y quiere poner la base para un futuro servicio de medicina complementaria que pueda atender a pacientes neurológicos con TNF. Entonces, este es un poco el resumen. Obviamente ven que al lado de la oferta de la medicina complementaria existen obviamente un servicio de psicología y de medicina de rehabilitación que hemos intentado involucrar, y estamos intentando también capacitar a estos otros dos servicios. Por ejemplo, ¿por qué? Porque nos falta en el grupo de medicina complementaria una terapeuta del habla, por ejemplo, o un manejo específico de la terapia del dolor o de trastornos vesicales. Entonces faltan algunos profesionales que podrían ayudar en otros servicios. O, por ejemplo, el manejo del trauma, ¿no? Entonces tendríamos que incluir otros servicios. Y lo hemos empezado en la red Rebagliati, pero lo intentamos extender también a la red Almenara, porque habían algunos neurólogos interesados. Agradezco mucho a la doctora Jennifer Guerrero y al doctor Enrique Marín, que han puesto todo su esfuerzo para difundir este proyecto. ¿Qué problemas encontramos? Entonces, la realidad, vamos a ver cuál es la realidad en Perú. En Perú, el servicio de salud es un sistema rígido donde los pacientes, si pierden una cita programada para la rehabilitación, pierden completamente la atención. Entonces, si alguien no va un día, está borrado, cancelado de toda la terapia. Obviamente, hay algunas excepciones. Intentamos, por ejemplo, los terapeutas siempre tratan de decir que ha faltado por un tema, ¿no? Tratan de ir en contra del paciente, pero esta es la regla. Y, por ejemplo, las citas en medicina complementaria se dan, el paciente tiene que ir directamente al módulo y sacar la cita, no existe un sistema telefónico, y si el paciente tiene que reprogramar la cita, tiene que ir personalmente. Entonces, imagínense el problema de estos pacientes con discapacidad, que si no pueden ir, tienen que ir forzosamente para cambiar la cita.
Otro problema es que muchos pacientes en Perú tienen trabajo irregular o tienen un trabajo como terceros, donde no hay derecho a la falta por enfermedad. Entonces, esto significa que muchos pacientes no van a terapia porque si no pierden el trabajo. Entonces tuvimos toda una serie de problemas, aparte otros problemas, por ejemplo, logísticos de salud. Por ejemplo, el salud permite solo 5 sesiones para cada tipo de terapia y intentamos para el proyecto para este proyecto obtener doble cita, entonces 10 sesiones hasta 12, pero es algo que nos dieron excepcional porque normalmente reciben 5 sesiones nada más. Y el sistema de salud hasta ahora no permite el envío a un terapeuta específico, entonces es bueno, nosotros intentamos capacitar a un terapeuta, pero después el paciente se pierde porque no tenemos la modalidad de enviar el paciente a ese terapeuta. Tendríamos que realmente hacer un cambio en el sistema y individuar un servicio para pacientes multidisciplinarios, que pero hasta ahora existe poco también en neurología, porque existe en subespecialidad, pero no existe la posibilidad de enviar directamente a un médico. Y otra cosa, el servicio de salud no permite atenderse contemporáneamente a 2 servicios donde trabajan 2 fisioterapeutas. Entonces tuvimos también este problema, o 2 psicólogos. Entonces el paciente no puede ir a la terapia ocupacional o terapia fonoaudiológica en el servicio de rehabilitación y contemporáneamente, simultáneamente a la medicina complementaria, atenderse a la terapia grupal. Entonces muchos problemas organizativos. Además de problemas estructurales, porque el CAMEC tenía un problema al techo, no pudimos utilizarlo por meses, entonces al principio iniciamos el estudio en el UMEC, que es la unidad de Rebagliati, donde pero no hay espacio para terapia grupal, entonces tuvimos que adaptarnos a hacer terapia grupal en mi oficina, moviendo muebles y tratando de buscar un espacio y también pidiendo por favor que nos prestaran un espacio del cuerpo médico. Entonces realmente tratamos de hacer lo máximo para atender a pacientes. Pero se lo cuento porque quien quiera abrir un centro aquí tiene que enfrentar todas estas dificultades y es bueno saberlo antes. Después tuvimos un problema de adherencia al tratamiento. ¿Por qué? Porque muchos pacientes, con los pacientes es difícil comunicar, algo que a mí no me pasa en Europa, entonces lo cuento. Los pacientes en Perú muchas veces no contestan al teléfono porque hay todo un problema con un riesgo de robo de datos telefónico, entonces no se contestan números desconocidos, entonces si la terminalista llama al paciente para darle la cita, el paciente no la recibe. Después muchos pacientes viven lejos, consideramos que en Lima más o menos para ir de un lado al otro de la ciudad se demora 3 horas, hasta 3 horas, de 1 a 3 horas, entonces muchas veces es totalmente imprevisto, ¿no? Pueden decirlo también mis terapeutas que están aquí y que han tenido dificultad hoy para llegar. Y tuvimos en todo el año pasado huelgas de los buses por un tema de seguridad en el servicio público, entonces tuvimos que cancelar como un mes de sesiones y tratando de reproponerla en otros días, otros momentos, entonces realmente las terapeutas hicieron lo máximo para poder atender al paciente. Y también tuvimos factores socioculturales que enfrentar. Por ejemplo, durante las sesiones, algunos pacientes confesaron abusos que nunca habían confesado antes a profesionales de salud, y ni siquiera a psicólogos. Y en salud no existe un sistema de atención para víctimas de abuso o de violencia, existe en el MINSA, pero en salud no existen profesionales entrenados para la atención al trauma. Si lo hacen es porque lo hacen afuera de su trabajo, no porque tienen este rol en salud. Y además, esta es una consideración mía de una europea, pero sí, el abuso muchas veces está casi normalizado en algunos contextos y en algunas familias, entonces es muy difícil que la paciente o el paciente en general llegue a
abrirse y a confesarlo y a hablarlo. Porque muchas veces lo que he escuchado es que si es algo que ha pasado hace 30 años, no vale la pena hablarlo, ¿no? Entonces esa es una frase que escuché muchas veces y que tiene que cambiar. Y después quiero poner la atención también sobre esto. Hay una cuota, esas son reflexiones que yo hice durante mi estadía aquí, pero sí hay una cuota de alexitimia cultural, diría yo, en el sentido que los peruanos son muy resilientes, muy resistentes, realmente nunca se quejan. Yo puedo decir que como italiana me quejo todo el día. Entonces, los tengo como realmente un objetivo, porque tengo que aprender mucho, pero es algo bueno y malo, porque por otro lado no darse cuenta que hay dificultades y que tienen que ser habladas y que merecen atención, esto limita mucho el apoyo psicológico, limita mucho enviar al paciente, también para los médicos, ¿no? Porque se normaliza mucho el estrés, las dificultades, la violencia, todo esto. Y después, obviamente, todo el tema de la inseguridad, de la lejanía, de los costos de transportes, de la dificultad en la ciudad, que es otro tema. Entonces, ¿qué objetivos hemos alcanzado? Los datos son en fase de evaluación, pero reclutamos 180 pacientes y pudimos tratar 70 pacientes, que es mucho considerando todas las dificultades. Y los datos que sí puedo decir es que pudimos aumentar la detección de casos de TNF. En el 2023 se detectaron solo 10 casos en todo el año y el diagnóstico era un diagnóstico F44 en general, no había subdiagnóstico, entonces siempre se ponía, la mayoría de los casos eran crisis disociativas. Recuerdo que en Perú se sigue utilizando el código CIE-10, pero en el 2024 ya yo empecé en marzo, entonces más o menos en 9 meses logramos llegar a 60 casos y a poner también el subdiagnóstico y bajaron muchísimo obviamente el mal diagnóstico, el diagnóstico erróneo de trastorno de movimiento no especificado, convulsiones no especificadas, epilepsia no especificada o ansiedad. Entonces sí logramos una mejoría en la fase diagnóstica. Obviamente les hago ver que no todos los pacientes que yo detecté salieron con el diagnóstico de TNF, entonces aún hay mucho trabajo que hacer, porque hasta ahora muchos no tienen el diagnóstico correcto y es algo que estamos intentando trabajar, porque muchas veces el neurólogo que está en consulta no se acuerda el código correcto o porque lo escribe solo en la historia y no lo pone como código, o porque, como les dije a alguien ayer, el código de TNF da un descanso limitado. Entonces, muchas veces para ayudar al paciente y para poderle permitir tener un descanso, el médico tiene que poner otro código. Entonces, todo esto tenemos en algún modo que cambiarlo. Entonces, tenemos que seguir con la educación. Vamos a ver, ahora invito a subir a mis colaboradoras. Presenta tú nada más mejor esto. ¿Y cuál es cómo lo continúe? Disculpe. Sí, ahora damos un ratito, un espacio a las terapeutas que han trabajado conmigo. Entonces, primero va a hablar María de la Matos, que es especialista en psicología clínica y de la salud y trabaja en la unidad de medicina complementaria del Hospital Rebagliati. Después, la licenciada enfermera Vilma Amaro,
enfermera especialista en medicina complementaria, licenciada y bachiller por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y egresada de la maestría de salud pública. Y después va a hablar la licenciada Rosángela Espinosa, siempre de Perú, enfermera asistencial de la unidad de cuidados paliativos con medicina complementaria. Y en los últimos 12 años laborando en el Hospital Edgardo Rebagliati Martis, utilizando el manejo de la medicina alternativa y complementaria basada en evidencia en la unidad de cuidados paliativos con medicina complementaria del Hospital Rebagliati. Sí, está bien, está bien. Yo pensaba que... Buenos días a todos. Bueno, he quedado apabullada con todo lo que ha dicho la doctora, pero es cierto, toda esa realidad existe en nuestro país, ¿no? Es un país tercermundista, hay que recordarlo, sí. Pero yo más bien le agradezco también a la doctora por iniciar este grupo, digamos, como tipo plan piloto, porque lo requerían los pacientes, ¿no? Y muchas veces habían tenido problemas en los tipos de diagnósticos, ¿no? Y así sucesivamente en el tipo de terapia que iban a realizar, ¿verdad? Bueno, voy a hablar ahora de la aplicación de la aromaterapia en el TNF, ¿verdad? La modalidad es de una terapia grupal, el número de pacientes es de 8 a 12 pacientes y el número de sesiones son de 12 y por supuesto con el diagnóstico ya mencionado de las crisis disociativas, ¿no? El protocolo se suma al mismo protocolo de psicoterapia de estudio de CODES. Con las 12 sesiones se incluye la técnica de aromaterapia como una técnica de cable a tierra, ¿no? De grounding, de movimiento, ¿verdad? La idea de iniciarse en la técnica de aromaterapia, bueno, ya es conocida la aplicación en medicina complementaria, pero sin embargo es la primera vez que se inicia en este grupo terapéutico, es porque es más rápido y más directo, ¿no es cierto?, para conocer la vida emocional del paciente. Muchas veces ha habido críticas del paciente de que han pasado por varias terapias y sin embargo no tenían los resultados esperados, y era cierto, ¿no? Porque como se dice, el peruano no habla, no dice, no lo comenta porque lo calla, está silenciado, ¿no? Entonces es mucho más difícil en una psicoterapia tradicional abordar eso porque simplemente cómo tú tratas si no lo mencionas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ese es el tema por ahí. Ahora, ¿cómo se inicia esto a partir de la selección de 8 aromas diferentes, no importando el tipo de olor? Significa que para el paciente tengan un significado más bien de agrado o desagrado. Y sobre esa base vamos a trabajar e iniciar cómo se va desensibilizando cada uno de ellos a partir de la relación que tiene con el problema de dolor, ¿no? Ahora, ¿cómo actúan? Esto lo voy a pasar de frente porque realmente ya se tocó. Simplemente decir que la exposición de los aromas es progresiva y por eso se va a utilizar la sensibilización, ¿no? Sistemática, que lo trabajamos también en la terapia cognitiva conductual y que va a tratar de normalizar la percepción corporal que se tiene del paciente hacia su dolencia, ¿no? Hacia la aparición de este tipo de problema. La metodología es de psicoeducativa. Se van a dar cuenta ustedes que se trata de enseñar al paciente, ¿no? Para afrontar estas crisis disociativas a través de ¿qué? Tipo de olor, tipo de fragancia que va a tener una sensación en el paciente, ¿no? Positiva o negativa, pero que en nuestra mente va a decir, sí, esto se manifiesta en mí, me da esta fragancia, sí es agradable porque lo estoy asociando a un recuerdo agradable. Esta fragancia o este aroma es desagradable porque lo asocio a otro y ahora y el significado lo va a dar cada uno de los pacientes en particular, ¿no? Y esta sensación nos va a llevar a recuerdos, como dice, ¿no? Y estos recuerdos a imágenes. ¿Cómo se descifra estas imágenes? ¿A través de qué? De las personas, de las relaciones, del contexto, cómo se presenta, de los lugares, ¿no? Y la valoración que le da el paciente de que este aroma me hizo recordar. Por ejemplo, decía en una de sus intervenciones, una paciente muy joven decía, qué agradable me ha hecho sentir este aroma, decía, porque me hizo trasladar a un contexto de estando en Lima, de estar en Cajamarca, ¿no? Y de hace muchos años en la crianza que tuve con mi abuelita y estaba sentada a la entrada de la casa. O sea, todo lo recordaba, porque en realidad si nosotros trabajamos mucho el aroma en cada uno de nosotros lo podemos recordar.
Yo por eso, ahorita yo estaba viniendo para acá en el taxi, recordaba lo que decía mi nieta, ¿no? Mi nieta tiene 9 años y me decía, ay, nonita, dice, tú tienes un olor rico, dice, porque bueno, claro, la acompaño a dormir, ¿no? Debe ser por eso también. Entonces, si nosotros recordáramos cada uno de los olores que tenemos ahora y por qué nos gusta tanto este olor y el otro no, es porque realmente nos ha sucedido algo, ¿no? Hay un arraigo ahí que no lo descubrimos y eso sí es importante para el paciente que vamos a estar trabajando, ¿no? En directo. Bueno, además de estas sensaciones, los recuerdos y las imágenes, también están las sensaciones físicas que exploramos en el paciente. ¿Qué es? Durante las sesiones el paciente decía, tengo una sensación de calor o dolor de cabeza o de taquicardia o de repente tengo una presión en el pecho. Entonces estamos identificando tanto sensaciones corporales como sensaciones que nos llevan a una emoción. Y esa es la que tenemos que descubrir, ¿no? Explorar este tipo de relación que nos nexa a un aroma en particular, ¿no? Yo como la otra vez. Sí. Entonces, la exposición es gradual, como decíamos, y a través de la desensibilización sistemática que trabaja terapia cognitiva conductual, haremos de que la alternancia de las aromas positivas con negativas, ¿no? El negativo que produce esta crisis y el positivo para trabajarlo y desencadenarlo en una situación más favorable, ¿no? Por eso dice, el objetivo es disminuir la reacción corporal a estos olores negativos y normalizar a través de estos olores positivos que van identificándolo previamente dentro de la parte psicoeducativa el mismo paciente en particular, ¿no? Dice la metodología, pues hay que emplear estos ejercicios de exposición, ¿no? ¿Por qué? Identificando situaciones negativas, amenazadoras, estresantes, que van a desencadenar los síntomas, ¿no? que está manifestando el paciente, ¿no? ¿Y de qué trata la aromaterapia? En fin, ¿cuál es su finalidad? Prevenir e interrumpir la sensación de que está por venir la crisis y ahí entonces trabajar con los aromas reguladores. ¿Cuáles son las reguladoras? Las positivas, ¿no? Las que nos van a ayudar a anclar sensorialmente y positivamente, ¿no? ¿Y para qué? Para que finalmente en una fase posterior, ya aplicando en las crisis en vivo, ¿no? Y por supuesto con ayuda de familiares y con la supervisión de ellos se pueda lograr la finalidad, ¿no? ¿Y por qué trabajar con aromaterapia? Como decía al inicio, porque es la vía más directa para llegar a la vida emocional, lo decía la doctora y muy bien. Yo tengo ya casi 39 años de experiencia como psicoterapeuta, como psicóloga clínica de la salud y de verdad que sinceramente es muy difícil abordar y que lo comunique el paciente. No lo comunica, no lo dice y si ingresa por esta técnica de aromaterapia, por supuesto que sí, pero también hay que decir una gran verdad. No es que tan fácil es de que el paciente diga voy a entrar a aromaterapia porque no cree mucho, hay una dificultad en que no, ese es otro tipo de técnica, no me va a ayudar, que más se arraigan en la clásica, ¿no? En las tradicionales, también esa es la gran dificultad, ¿no? Y por supuesto no sabemos de que detrás de todo ello, de sensibilizarnos un poco, de identificar esos aromas, de repente podemos nosotros llegar a los traumas no resueltos o silenciados, ¿no? Bueno. Entonces, bajo todo de esta postura nuestra de trabajar con la aromaterapia está el trauma, ¿no es cierto? Por eso dice el trauma en el contexto latinoamericano, por supuesto, hablar de trauma es complicado, es silenciado, todo es silenciado y hasta que uno pues vaya es cierto lo que dijo la doctora, durante las sesiones se presentaron muchos casos en donde recién dicen, no, bueno, sí he sufrido de tal abuso, ¿no? O de tal mala experiencia y empiezan a llorar, es como que si hubieran revivido todo de un momento a otro, ¿no? Inclusive yo he tenido una experiencia así en mi práctica tradicional, clínica y de la salud con mis pacientes, que después ellos pueden hasta, digamos, como dicen, mimetizarse tanto con el dolor que dicen, han sido abusados del padrastro y bueno, pero ¿y por qué usted quiere presentarlo a sus hijos? ¿Por qué? Porque es su padre, dice. O sea,
no interesa mi dolor, o mi dolor está alejado de mi realidad, de mi autoestima, de mi seguridad, ¿no? O sea, hay cosas que son contradictorias, pero en fin. Entonces, dentro de este contexto latinoamericano y en especial dentro de la cultura peruana es así, eso hay que decirlo, ¿no? Entonces, sabemos nosotros que se almacenan pues los traumas en las sensaciones corporales y esto responde pues a que no comunican, pero sin embargo, si lo sensibilizan a través de la aromaterapia, sí, ellos pueden traducirlos, ¿no? A través de sus recuerdos, de sus añoranzas, ¿no? Bueno, y seguir adelante con una intervención, como dice, de abajo para arriba. Esa es mi experiencia, pero también es cierto, hay que decirlo, ¿no? Por último, de acuerdo a la experiencia que yo he tenido en este grupo, que yo he aprendido mucho, porque quien dice de que no aprende es mentira. Todos aprendemos del paciente, nos enseña también para seguir adelante con este mismo, digamos, razón de ser para trabajar mucho más con los otros pacientes, definitivamente. Pero también es cierto que yo, este grupo terapéutico que siguió en aromaterapia, que siguió en mindfulness también al inicio conmigo, yo les agradezco porque además de aprender se observa que hay mucho compromiso. Ese compromiso, esa voluntad, esa motivación y como dicen, en todos los casos se ha presentado, o sea, ha habido muchos diagnósticos médicos no necesariamente, pero sí, no tanto errados, pero sí que no han dado resultados. Entonces ellos buscan soluciones y entonces llegan a esto como una posibilidad, pero si ellos creen en ello y como lo han dicho y lo han manifestado, creen en ello que sí va a resolver de alguna manera su situación de antes, de ayer para ahora, yo creo que sí, ese es lo que yo les agradezco a los pacientes de este primer grupo, ¿no? que hemos iniciado y que creo que ojalá y que no sea el último y que se dé como resultado todo este estudio, toda esta exploración inicial a crearse una unidad, ¿no? Donde haya un equipo intradisciplinario, donde haya una comunicación como se da siempre en medicina complementaria, ¿verdad? Bueno, les agradezco su tiempo. Gracias. Ok, después otras terapias que utilizamos es yoga y agradezco mucho a Vilma. Digo solo dos cosas y después le hago una pregunta. Entonces, ¿por qué utilizamos yoga? Porque, por ejemplo, muchas veces escucho decir que yoga no está bien utilizarla para el TNF porque pone demasiado la atención en el singular movimiento de una parte del cuerpo. En realidad nosotros adaptamos yoga. Entonces, la idea es poner el centro, el focus en el respiro y en sentir el cuerpo en la totalidad, no en la parte que no funciona. Y también lo utilizamos como una técnica de desensibilización al dolor, porque de verdad cada uno de nosotros, yo hice yoga y duele, no es algo fácil. Entonces, también los pacientes cuando llegaban a yoga y el día después decían, hacían muy bien yoga y el día después decían, no, me duele todo, estoy cansada. Sí, es normal. Entonces, a nosotros también. Entonces, esta experiencia de compartir entre terapeuta y paciente ayuda a normalizar el síntoma, a normalizar una sensación que el paciente con TNF recibe como anómala. Y empezamos obviamente con pacientes que llegaban en silla de rueda. Entonces yo me acuerdo la primera vez que Vilma me dijo, pero ella va a poder hacer yoga. Sí, la va a poder hacer porque lo empezamos en el mat y tratamos realmente de adaptarlo lo más posible. Después pasamos a una posición en pie cerca a la pared, después le pusimos una silla delante y solo el contacto de las manos hasta que realmente logramos la autonomía completa. Entonces, aunque el paciente llegue en silla de ruedas, sí se puede hacer algo. Y después utilizamos danza terapéutica con la técnica de biodanza. Aquí sí te dejo decir dos palabras. Gracias, muy buenos días con todos. Para completar un poquito lo del yoga, comentarles que Salud tuvo un convenio con la Embajada de la India y tuvimos una capacitación en lo que es el protocolo básico de yoga mundial, que lo hemos ido adaptando a lo que es el tratamiento con pacientes que tienen algunas patologías, como son todos los que vemos en medicina complementaria. Y centrarnos mucho en lo que son los pranayamas, la respiración.
así distraemos el foco de atención del paciente de que puede o no puede hacer algún movimiento. Me imagino que la doctora Lucía les ha mostrado algunos videos o les va a mostrar de lo que hemos avanzado. En cuanto a la danza, hemos utilizado técnicas de biodanza, en su mayor parte lo que es el sistema de Rolando Toro, pero también hemos utilizado algunas técnicas de danzaterapia. La idea acá ha sido trabajar líneas de vivencia como la vitalidad principalmente y lo que es la creatividad. La música lo que hace es generar todo un ambiente especial en el grupo. Y ojo, biodanza es necesario trabajarla en grupo, porque vemos que ahí vamos formando redes de soporte entre los pacientes, ¿no? Entonces, biodanza individualmente no lo hacemos. Los movimientos simples y naturales, lo que son movimientos generatrices, el dar, el recibir, el poder sentir desde una caricia muy suave y poco a poco a través de esto ir generando que los pacientes vayan perdiendo ese temor también que tenían al contacto. Como han expresado por acá anteriormente, muchos de ellos vienen con otros problemas y con otros traumas de fondo. Hemos formado grupos, hemos tenido que usar grupos un poco más grandes, de 10 personas. Lo ideal es no trabajar con más de 10 en este caso. Utilizamos esto para pacientes que tenían trastornos de la marcha, mareo funcional, movimientos involuntarios, crisis disociativas. Usamos el ritmo, la distracción, el automatismo que coincide con las recomendaciones internacionales de TNF. Especialmente para que los pacientes puedan verbalizar sus emociones, se puede trabajar en adolescentes y niños también, no hay ningún inconveniente con ello. El contacto físico controlado, ¿no? Teníamos pacientes que de repente no podían estar en contacto con varones o tener en el grupo varones, pero poco a poco fuimos logrando de que descubran que estaban en un entorno seguro y que podían ir desarrollando sus movimientos con mayor libertad. También se utilizó esta técnica para los pacientes con alextimia, ¿no? Que permite que el cuerpo hable. Y les decíamos, acá vamos a demostrar y vamos a expresarnos a través del movimiento. Vamos a guardar silencio. Eso costaba mucho al inicio porque todos querían verbalizar, ¿no? Y otros más bien no. Entonces vamos a expresarnos a través del cuerpo y del movimiento, ¿no? Hablamos a través de la danza y rescatamos el valor del contacto humano controlado para que ellos puedan seguir expresando sus emociones sin usar palabras. Muchas gracias. Tengo que decir que realmente ellas tuvieron, creo, 2 o 3 sesiones sobre qué son los TNF y después empezamos pronto a trabajar con pacientes. Entonces aprendieron mientras tanto y realmente yo estoy orgullosa de cómo han llegado aquí ahora. Erika. Rosángela, perdón. Buenos días a todos, yo soy la licenciada Rosángela. Bueno, les voy a hablar un poquito sobre el Tai Chi para TNF. Como dijo la doctora, realmente se debe trabajar con no más de 10 pacientes, ¿no? Aquí la educación sobre la filosofía del Tai Chi coincide en el movimiento lento y sin esfuerzo. ¿Por qué? Porque el Tai Chi, mientras hacemos menos, podemos hacer un movimiento más seguro. La mayoría de pacientes que llegan para realizar el Tai Chi son pacientes que llegan con temblores, movimientos involuntarios, entonces tenemos que crear en ellos lo que es la seguridad. La atención plena, la respiración como eje, la respiración consciente, es decir, el paciente va haciendo los movimientos lentos en relación a lo que es la respiración y en este caso utilizamos lo que es la respiración diafragmática. El equilibrio y suavidad, disminuye el miedo al movimiento y aumenta la confianza corporal. Muchos de estos pacientes que han acudido con nosotros para lo que es el Tai Chi llegan con mucho miedo a que ellos al momento de tener esta situación de los movimientos involuntarios puedan caerse, puedan tropezarse. Entonces lo que le genera el Tai Chi es esa seguridad. Inclusive muchas de las pacientes que venían con nosotros tenían que colocarse en una silla, inclusive para hacer la respiración consciente. Luego fueron dejando las sillas y se colocaban sobre los muros de las paredes. O sea,
el grado de, digamos, de inseguridad que tenían era muy grande. Y luego, poco a poco, muchos de estas pacientes llegaron a ser líderes y dejaron la silla, llegaron de tener el soporte del muro. ¿Por qué? Porque esta técnica y este método del Tai Chi lo que genera es seguridad, también lo que genera es equilibrio en el paciente. ¿Cómo cambia la siguiente? ¿Cómo lo cambié? Ah, ya. Ejercicios. En la parte de metodología tenemos que los movimientos circulares son movimientos circulares, repetitivos, como vemos en la imagen, que activan circuitos automáticos. Es decir, aquí el paciente no va a estar permanente en el foco de que parte de algún miembro está teniendo algún movimiento. Entonces, simplemente su mente, a través de la ayuda también de la musicoterapia, se libera y lo que genera es que a través de la respiración y del movimiento se olvide que existe el miembro que está teniendo el movimiento involuntario. Fortalece la fluidez del movimiento y disminuye la rigidez y el control excesivo. También ayuda, como lo dijimos hace un momento, a recuperar la sensación de armonía corporal, esta parte de inseguridad que tiene el paciente por los movimientos involuntarios, ¿no? La atención de centrarse en el síntoma y se orienta hacia la respiración y el ritmo de la imagen corporal. ¿Desea agregar algo antes que empiece? ¿No? Bueno, voy a hablar sobre un tema muy importante también, que es el rol de la enfermera, porque parte de ello, si bien sabemos que la enfermera está las 24 horas con el paciente y está en todo el proceso recuperativo, hablar de la enfermera es hablar también del cuidado, pero del cuidado integral, de este cuidado a través de los diferentes enfoques del ser humano. Entonces, cuando llega el paciente al consultorio de la enfermera, llega con muchas dudas porque primero pasó por el médico donde a través de diferentes exámenes con un diagnóstico, como lo comentaba la doctora, con un diagnóstico no definitivo y que luego le dicen tienes TNF, tienes trastorno neurológico funcional, el paciente empieza a generar en él mucha ansiedad porque empieza a decir ¿cuánto tiempo va a durar mi tratamiento? ¿Volveré a reactivar mi vida cotidiana? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Me curaré? Entonces, él empieza con muchas ideas, mucha ansiedad, mucha incertidumbre y cuando llega con nosotros, lo primero que se tiene que hacer la enfermera es tener este vínculo terapéutico. ¿Por qué? Porque a través de este vínculo va a haber la escucha activa, va a haber lo que es la comunicación, va a haber la empatía de la enfermera al paciente y va a generar lo que es la confianza y seguridad. Si un paciente se genera lo que es la confianza y seguridad, va a poderse abrir y va a podernos brindar sus necesidades. Y ahí estamos nosotros para poder brindar ese apoyo emocional. Entonces, ese primer contacto va a ayudar desde el inicio hasta el fin de la terapia. Parte del vínculo también terapéutico está que la enfermera, supervisa, hace una supervisión continua, hace refuerzos estratégicos y como lo comentamos, ¿no? Va a hablar con todo el equipo multidisciplinario para que todos puedan abordar y si hay algo que hay que, digamos, algún refuerzo estratégico, pues se va a abordar. También tenemos la adherencia al tratamiento, que es muy importante el tema de la familia. No solamente llega el paciente en sí, llega el paciente junto con la familia con esta incertidumbre. Entonces son parte de este proceso, parte de este tratamiento, porque muchas veces aquí la enfermera, cuando el paciente aún recién le dicen el diagnóstico, tenemos que decirle al paciente con palabras sencillas que si bien es cierto, no hay una parte estructurada en su sistema nervioso que está afectado, pero que sí tiene que reconocer qué factores ocasionan que hay estos síntomas. Y para ello muchas veces el paciente no puede detectarlo y para eso está la familia también para ayudarnos. Y esto nos ha pasado muchas veces cuando han venido los pacientes en el Tai Chi y no se han dado cuenta y dicen, señorita, aquí estoy muy bien, pero cuando llego a mi casa vuelven los movimientos involuntarios. Entonces, en sí, no es que hay un tema psicológico, sino que hay que reestructurar. Hay algo que está afectando que el paciente tiene que reprogramar. También la enfermera hace una evaluación neurológica porque también a través de esta evaluación hacemos lo que es el nivel de conciencia, vemos si el paciente está orientado, la fuerza muscular, la coordinación y todo esto lo vamos registrando y conjuntamente con la doctora pues vamos trabajando en conjunto para ver la mejoría sesión por sesión. Bueno, acá tenemos unas fotitos
Brindar un ambiente seguro y confiable y libre de juicios es fundamental. Los que le comentaban de esta pacientita, ¿no? Que no podía hacer ningún movimiento, ni siquiera parte de la respiración, porque tenía un tema de inseguridad totalmente, no tenía confianza en ella. Pero poco a poco, la enfermera y todo el equipo lo que ha logrado es que esta paciente se sienta confiable, que se sienta segura que va a mejorar. Y por eso es muy importante también trabajar en grupo. Antes no se trabajaba en grupo porque no era bien visto, pero hoy en sí, el verse reflejado en otros pacientes ayuda, el ver la mejoría en otros pacientes ayuda. Y muchas veces acá hay una foto de dos pacientes en las cuales están sostenidas sobre una pared y la vemos al final de la fotografía, llegan a ser líderes. Es más, había una parte de las sesiones donde dejábamos que ellas guíen la terapia y ya no tenían esos movimientos, no tenían la rigidez, podían desarrollarse por sí solas, caminar, podían, digamos, caminar libremente, inclusive saliendo del hospital. Pero llegaban muchas veces a casa algunas de las pacientes y volvían a esa rutina, ¿no? Como también tenemos experiencias de pacientes que han tenido continuidad y han ido mejorando en el tiempo. Y eso es lo parte de positivo del estudio, ¿no? Y como dice la doctora, esperemos que esto no quede acá, sino que en algún momento esto se siga replicando y que todos los profesionales hablemos el mismo idioma, para no tener esta parte también de duda en los pacientes y en los profesionales. Muchas gracias. Vamos a mostrar videos. ¿Querías decir algo de eso? Me olvidé. Perdón, no había terminado por completo el uso. Parte de ello hemos usado, disculpen, el uso del ciclo reflexivo de Gibbs, que está orientado en lo que es la parte reflexiva estructural, ¿no? Aquí Gibbs en 1988 pues genera estas 6 etapas, donde primero describe lo ocurrido. O sea, tenemos que el paciente tiene que describir qué es lo que sucedió. ¿Qué situación ocurrió para que se generaran estos síntomas, ¿no? Aquí va a explorar sus sentimientos también, qué miedos tuvo, en este caso de la paciente que les comentaba, de que no podía ni siquiera caminar ni sostenerse, contrataba a una cuidadora para que la pueda trasladar, porque no podía trasladarse por sí sola, entonces tenía ese miedo a poder ser autónoma. Evaluar la situación, es muy importante que ella evalúe estas experiencias, qué fue lo bueno, qué fue lo malo, y tiene que generar de manera consciente, ¿no? Analizar también el significado y que concluyen alternativas. ¿Qué debo hacer para mejorar? ¿Qué debo hacer para que esto continúe mejor y para que no pueda generar estos síntomas? Y bueno, definir un plan de acción como se ha venido haciendo durante este proceso. Ahora sí, muchísimas gracias. Bien, rápidamente invito a algunos pacientes a subir porque vamos a ver rapidísimo algunos videos de que hicimos juntos. He salido, ¿sí? Sí, y también Alexander, Anastasia, Silvia. Vamos a mostrar algunos videos. Sí, gracias. Pero me sirve la carpeta. Esta, sí. Para ir por Sí, allá. mientras tanto hablo. Entonces aquí puede dejarlo correr si quiere. ¿Me olvidé a alguien? No. Sí. No, afuera. ¿Dónde están los videos? La otra. ¿No? Sí. Creo que era sábado, ¿sabes? No. Aquí. ¿Sí? No, esta, videos. Perfecto. Mostramos... sí, o ya Silvia, que ya está. Perfecto. Ahora sí, vamos a ver el video de Silvia, que llegó al Hospital Rebagliati. ¿Sí?
Llegó al hospital Rebagliati no pudiendo caminar. Para ir por allá. Entonces ella siempre le aguanta, dijeron ¿no? que Las había cosas. tenido una mielitis de incierto Ok. significado, obviamente la resonancia ¿Y era tiene negativa, dolor, la eh? punción lumbar era negativa. Aquí no estamos para hablar de todo el caso, pero simplemente Sí. para ver cómo han mejorado y para hacerle preguntas si bien. quieren. Entonces Ahora, ella, ¿se durante la puede llegar hospitalización, hasta yo le acá? expliqué algunas cosas, realmente pasó la fisioterapeuta Yo la creo tengo, una o si dos quieres. veces. ¿Cuántas veces pasó? Si no, Dos, la- creo. 2 veces y simplemente repitiendo algunos ejercicios simples de fisioterapia, que yo misma le Bien. di, que no soy fisioterapeuta, Bien. entonces cosas realmente simples. Brava, puedo ok, un bien, poquito a la vez perfecto. recuperar. Como pueden ver aquí, intentamos acostumbrarla un poco a esta sensación que tienen los pacientes de caerse, el miedo de caerse, ¿no? Entonces lo normalizamos la con punta de los voluntariamente causando alteraciones de la postura, voluntarias, ¿no? Bien. Decimos al paciente Ok. punta, Y talón, ahora hacemos punta, uno talón sulla y punta de los primero pies con ojos y uno abiertos y atrás. después ojos cerrados, para acostumbrarla, es como una desensibilización. Bien, ok. Si quieres decir Y atrás. Buenos días a todos. Perfecto. ¿Verdad? Primeramente Muy agradecer a bien, Dios muy bien. y a la doctora, pues, ¿no? Que llegó en el momento para mí preciso porque, bueno, estaba en mi cama, no sé, con la terapeuta que me asignaron, solamente llegó 2 veces, ya iba a la quincena internada. Bueno, en ese lapso de tiempo llegó pues la doctora, ¿no? Que se interesó en mi caso y para qué, me ayudó muchísimo y bueno, y ahora me ven caminando normal, uso hasta tacos, corro y todo, pues, ¿no? Gracias. Ella tuvo una pequeña recaída, ella mejoró, para mostrarles diferentes casos y diferentes historias. Ella mejoró rapidísimo, creo en 2 semanas más o menos, fue a su casa, todo bien, pero después un tiempo, y eso fue antes de empezar el tratamiento, antes que empezamos el grupo de tratamiento, entonces no pude incluirla en las sesiones. Ella estaba bien, después un día me llamó y me dice, doctora, pero tengo dolor aquí en la zona lumbar y me parece que otra vez no puedo caminar bien. Entonces le dije, vamos pronto, hacemos yoga, hacemos reflexoterapia. Entonces le dimos como un booster de terapia y después nunca más, ¿no? No tuvo ningún síntoma más. Sí, doctora, gracias y estoy bien. Bueno, por el momento estamos tranquilos y gracias, pues, ¿no? Y sabe que si pasa algo, tiene que hacer ejercicio. Ahora vamos a ver a Alexander, que es otro caso, otra historia. Entonces, él, yo lo vi, ¿pueden ver? Sí. Yo lo vi después de 6 meses que estabas en la cama. Él se cayó accidentalmente, un chico se botó, se tiró arriba de él, se cayó y no se fracturó nada, pero se quedó algunos días en la cama y después tenía dolor, obviamente, pero sin fracturas. Y después, cuando intentó ponerse en pie, la pierna no funcionaba. Y empezó todo una serie de exámenes, resonancias, hasta le dijeron que tenía una protusión herniaria que tenía que operar y él no tenía los recursos para hacerlo. Entonces al final fue directo a la emergencia de Rebagliati para tener otra opinión y para ver si lo podían operar. Y ahí, gracias a los neurólogos que se dieron cuenta, me llamaron. Entonces esta es la primera evaluación. Yo en la primera evaluación lo puse en pie, después de 6 meses que no se levantaba. Entonces yo creo que él se quedó como sorprendido y se puso realmente con una motivación, una gana de hacer, como se iluminó y dijo, ok, ahora sí he entendido qué pasa. Y creo que en 3 semanas, un mes nos vimos una vez a la semana. Ahí también aún no habíamos empezado el ciclo de terapia, entonces él nunca hizo medicina complementaria, nunca. Simplemente con ejercicios, aquí no podía levantar, no podía doblar la pierna, entonces yo le dije, no, cambiamos. Camina en un piso oblicuo, en lugar de levantar la pierna y doblarla, y eso lo podía hacer. Entonces, un poquito a la vez, y en la cama también podía doblar, solo cuando estaba de pie no podía levantar. Entonces, un poco reacostumbrándolo en pocos días, cada semana lo veía mejor
Y al final me dijo, pero aún no puedo correr, ¿no? Te faltaba correr. Y después logramos también eso, lo van a ver en un ratito. Entonces, eso pasó en el 2024, en junio, entonces ha pasado más de un año. ¿Cómo estás? ¿Ha pasado algo nuevo? Más que nada, saludar a todos, buenos días. Luego ya de un año de todo ese proceso que pasé, pues la verdad he retomado mi vida completamente. Vivo normal. Y eso fue justamente ese video, pues, ya un tiempo después, ya podía ejercitarme y estar completamente bien. Y agradecerle a ustedes. A ti también, porque realmente él cada semana hacía sus ejercicios y daba a mí herramientas para saber qué ejercicios darle más. Ok, vamos a ver a Anastasio. Entonces él nunca pasó por medicina complementaria. Utilizo los brazos y Aquí levanto bien los vemos a pies. Anastasia, que es Por un ahora- profesional de salud. por ahora con las Y espaldas un día se Ok, y despertó ojos con siempre mareo abiertos fuerte. Y miro siempre También mis ojos. cefalea, que no me acuerdo, solo mareo. Muy buenos días a todos. despacio. Sí, Buenas, un día prácticamente mi rutina diaria de Haga ver trabajo, con las manos, trabajo manos en así, y parte si de se salud. siente caer, jala. Ok, y Me otro dediqué a atrás, control. trabajar muchos problemas para no pensar mucho, para olvidarla, ¿no? Entonces, noche a la mañana me Ok, cuando amanecí, ya ha visto no cómo podía pierde el contacto, ok, caminar, otra vez. no podía abrir mi ojo porque demasiado arrojaba. Fue Mira un una, punto una abajo amanecida y demasiado fuerte caminas. para mí. Sí. Llegué al hospital Olarico Roca, donde me golpeó una licenciada que yo estaba haciendo mañana, ¿no? Y me regresé a mi casa, bueno. me retornaron que estaba prácticamente bien, no era yo que estaba haciendo mañana, ¿no? Y al día Mucho siguiente mejor, me ¿verdad? fue Porque de la vez me pasada- llevaron, mi esposo me llevó al hospital Rivaliate, donde me internaron. Empuja la deja. Entonces en ahí estaba prácticamente, me control, hacían otros análisis, diferentes otra estudios vez. que prácticamente me decían que no Ok, había y usted nada, trata ¿no? de controlar, ¿no? Solo que era Otra parte vez. vestibular. Bien, bien, bien. Estaba bien. internada. Ok, ha visto que controla, Gracias a que no Dios, va atrás. la doctora Lucía Perfecto. llegó cuando yo estaba postrada en la cama, ¿no? Que no podía ni caminar, Mira no con podía los pies. prácticamente levantarme. Ok, cuando gira, Y mira la abajo, doctora me dijo, no, ojos vamos a levantar abiertos. conmigo, vamos a Bueno, hacer, ok, vamos y a hacia levantar y mí. vas a poder. Bien, Entonces bien, bien, yo me bien. levanté, Ok, no podía abrir mi perfecto. ojo, ¿Ve yo cuando cómo yo abría mi controla ojo, bien ahora? el piso corría Súper. prácticamente, ¿no? Entonces, en mi vida yo pensé que nunca jamás Presión volvería fuerte, ruido, a mi ¿ah? vida normal, a mi vida cotidiana, nunca Lo puede hacer regresaría, también ¿no? con música, si le Y me gusta. venía Ok, una y otra cosa fuerte así. a mi mente Paso, porque paso, ruido, ruido. empecé a depender de mi familia, estaba mi familia día y noche conmigo en el hospital. Y ahí la doctora llegó conmigo y verdad me hacía levantarme, así vamos a hacer esto, lo vas a hacer, vamos a hacer esto. Y creo que fue prácticamente para mí como un ángel que llegó y me decía, del hospital cuando ya me dieron alta me dijo, no, yo tengo que hacer tu transferencia con Ok, medicina ahora camina alternativa hacia y mí. vas a estar en esa terapia, Ojos vas a abiertos, continuar conmigo. ojos Ella abiertos. salió que aún tenía un Ok, y poco aquí la tratamos de vena estar después bien cuando el salió piso, de ¿no? alta y sí tenía aún algunos síntomas, pero después la incluimos en el ciclo, No, en las despacio, sesiones pero de quiero escuchar biodanza el que la ruido, ayudaron ¿no? muchísimo, también para manejar un poco su historia personal porque sí había tenido un trauma fuerte, entonces creo que la ayudamos también con eso. Y después hizo yoga y después se volvió entrenadora de yoga porque realmente no puede decir que las sesiones ella era una de las que conducían, guiaban el grupo. Así es. De ahí llegué con la doctora. Primero hacemos las primeras terapias en Rivaliate mismo, diario, días que me decía Rotena hacia en ahí. Y de ahí pasamos a Camic. En ahí bueno, estábamos con la doctora, gracias a la doctora Vilma y la doctora Taichi que estaba con nosotros prácticamente. Bastante lucha que fue para mí, prácticamente yo no pensaba recuperarme, tenía otras mentalidades prácticamente, yo pensaba si no me recupero tal vez terminaba en otro sitio en mi vida, ¿no? Agradezco un montón a la doctora, ¿verdad? Gracias. Vamos un poco rápido solo para ver cómo fue al final. Y logró hasta caminar con ojos cerrados, que era el último
problema que tenía. Ok, y solo rápidamente hago ver Génesis, solo porque ella es un caso que tratamos no en salud, pero para agradecer también a la doctora Connie Mejía y al centro de Edmecon y a Claudia Águila que está aquí, que me ha ayudado mucho, que es una médico rehabilitadora que es experta en yoga. Ella es una chica que hoy no pudo venir, pero ella tenía crisis disociativas, como pueden ver. Buenos días. Y sí. ella se Mis trató crisis en inician primero Edmecon, con mareos, hicimos aromaterapia con luego, Magali Flores, psicóloga, tengo una sensación y de náuseas, también biodanza y se y empieza a bajar la presión, yoga también. luego pierdo Creo que tenemos un conocimiento, audio al cuestión de final. segundos, ¿Se pueden subir el volumen? pierdo la sensibilidad de mis piernas, brazos. Aquí explica cómo son las crisis. No me funciona ni ningún sentido, o sea, no puedo abrir los ojos, no puedo hablar, pérdida del habla tengo, pero yo sí puedo escuchar todo. Es el único sentido que me funciona. Luego, después que ya como que me empiezo a activar, mi cuerpo se empieza a... intento mover sola mi mano, mis piernas, tratar de pensar en otra cosa, hacer los ejercicios que la doctora me recomendó, empezar a mover la lengua para poder volver a tener el habla. En lo que va del año me ha dado 4 o 5 crisis, no lo mucho, pero hasta el día de hoy, o sea, desde mayo, que fue mi última crisis que tuve, no he vuelto a presentar más crisis, ahora estoy bien. Y me ayudó bastante que me explicaran bastante el diagnóstico, porque hasta entonces yo no sabía qué era lo que tenía, entonces cada vez que se presentaban yo me ponía nerviosa y eso hacía que empeorara todo lo que presentaba mi cuerpo, ¿no? Pero con el diagnóstico ya averiguando sobre de qué se trata, poniendo en práctica los ejercicios que me recomendaron, pude controlarlo y bueno, hasta el día de hoy no he presentado más crisis. Y aprovecho para agradecer también a Guido y a Natalie, porque obviamente nos han ayudado con mindfulness y con la fonoaudiología para otros pacientes. Invito rápidamente a los otros pacientes a subir para una foto. Y también a Lorena, que no la veo.